con la temática de los derechos de los animales pasatorios nos acompaña el doctor Fórmula Marco Córdoba, abogado y magíster con mención en Derecho Civil Comercial por la Universidad Nacional de San Marcos. Es profesor ordinario con la misma casa de estudios, profesor principal de la Academia de la Magistratura y profesor contratado en la Universidad Antonio Luis de Montoya y la Universidad de Ciencias Aplicadas. Fue además amicus curiae en el 7º Pleno Casatorio Civil. El día de hoy nos encontrará sobre la nulidad evidente en los contratos reales contenidos en el 9º Pleno Casatorio Civil, tema fundamental y trascendental para los que estamos interesados en la rama del derecho inmobiliario. Desde el GERI extendemos nuestro agradecimiento al profesor Ford por tener la disposición de acompañarnos este sábado en estas jornadas de verano. Y sin nada más que agregar, le damos ahorita la palabra para que pueda empezar. Gracias. Gracias. Buenas tardes, doctoras, doctores, gracias por su asistencia y gracias a GEDI por el espacio. Bueno, yo voy a hacer una ponencia como que de media hora, 40 minutos y luego de repente podemos discutir un rato sobre algunos puntos que no hayan quedado claros o alguna observación crítica que pueda haber. Yo voy a referirme a algunos aspectos generales sobre los plenos casatorios civiles. Vamos a luego aterrizar sobre algunos aspectos neurálgicos del 9º Pleno Casatorio Civil y finalmente les voy a comentar un reciente caso que ha resuelto la Corte Suprema y que ha salido en el Boletín del Peruano de febrero de hace un mes. O sea, vamos a comentar una jurisprudencia no fresca, sino demasiado fresca. Una calientita, exactamente. Entonces, dicho esto, empezamos. Se supone que los plenos casatorios civiles tienen por misión, tienen por objetivo promover o cuidar dos valores de relevancia constitucional. Por un lado, la igualdad, de tal manera que casos similares se resuelvan de la misma manera, que casos iguales se resuelvan de forma diferente. Claro está, atenta, vulnera la igualdad, generando pues una situación claramente inconstitucional. Pero no solo eso, sino que también está vinculado al valor seguridad. Si podemos notar que casos iguales se resuelven de forma diferente, no va a haber una seguridad, la jurisprudencia, los fallos judiciales van a ser impredecibles. Y claro está, nadie quiere eso. Lo que se quiere es seguridad en la administración de justicia. Y la seguridad también es un valor que está en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, cuando se habla de los plenos, a veces se dice, ¿no? Hay la independencia jurisdiccional. Pero eso puede justificar que se viole la igualdad en la administración de justicia o que no haya seguridad. Y esos otros dos valores constitucionales, igualdad y seguridad, ¿cómo quedan? Además, la independencia jurisdiccional, como cualquier otro principio o derecho que esté en la Constitución, no puede tener un valor absoluto. Sería absurdo pretender entender a la independencia jurisdiccional como algo ilimitado, sin excepciones, de valor absoluto. No, eso no es viable, no es dable. Como cualquier derecho o principio constitucional, la independencia tiene excepciones, restricciones, y los plenos casatorios civiles, la aplicación de los plenos, son precisamente una excepción, una restricción a esa independencia jurisdiccional. A propósito de lo que se está coordinando en el Poder Judicial, me salgo un poquito al derecho privado, ¿no? Esta normativa del grillete electrónico, y que se está discutiendo criterios para la aplicación. Ya algunos están diciendo, ¿por qué los jueces tienen que definir cómo se va a aplicar la norma? ¿Por qué se quiere atentar contra la independencia de los jueces? O sea, estamos en un contexto social crítico.
mejor dicho, muy crítico. La norma del grillete es una cosa demasiado, del grillete electrónico, ¿no? Es una cosa muy nueva. Y si a primera vista ya se están advirtiendo la posibilidad de diferentes interpretaciones, pues entonces es un poco absurdo renegar porque se pretendan establecer criterios a favor de la igualdad y la seguridad. No parece muy razonable decir, no, que lo aplique como se le pegue la gana, esperemos un largo tiempo y luego de múltiples contradicciones, luego de múltiples vulneraciones o pisoteos a la igualdad y a la seguridad, ya de ahí vemos. O sea, en un contexto social crítico parece que no podemos darnos el lujo de esperar. Entonces, un poco quisiera yo resaltar esos valores constitucionales que los plenos casatorios civiles están llamados a atender, a cuidar. Eso es el primer punto. Segundo punto, ya el noveno pleno casatorio, ¿no? El noveno pleno casatorio civil tiene una serie de temas, una serie de asuntos. Yo me voy a detener un poco, como está anunciado en la ponencia, solamente en la problemática de la nulidad manifiesta. Como sabemos, el noveno pleno establece una serie de reglas para aplicar, para entender, si quieren, la facultad de declarar de oficio la nulidad del artículo 220 del Código Civil. Dice el artículo 220 que cuando la nulidad es manifiesta, el juez la puede declarar de oficio. Ahora viene la pregunta. Primera pregunta sobre eso. Uno ve el artículo 220 del Código Civil y dice que el juez puede. Entonces viene la pregunta, ¿eso es una facultad o un deber? Allá hay una discusión. Me queda claro, doctoras y doctores, que debemos entenderlo como deber. No es que el juez, la jueza, pueda quedarse cruzado de brazos ante un negocio jurídico groseramente nulo, descaradamente violador de normas que protegen intereses generales, porque no olvidemos que esa es la característica de la nulidad. La nulidad es un supuesto de invalidez que se traduce en la violación de una normativa que protege intereses no particulares, sino generales. Entonces, cuando el juez constata una grosera vulneración a normativa que protege intereses generales, o sea, el juez, ¿qué? Señor juez, aquí hay una nulidad evidente. No, hoy día no, estoy con sueño. No, es una facultad. Estoy cansado. No, hoy es tarde. Tengo que ir a almorzar. Después, seguramente en otro expediente. Si decimos que la posibilidad de declarar la nulidad manifiesta es una facultad, recordemos, y ahora lo vamos a ver a propósito del 10º pleno, en ese caso de Trujillo, que les he traído, si es un deber o una facultad, esa misma dicotomía me da tramposa. El juez tiene derechos al ejercer su poder jurisdiccional cuando resuelve una causa. Porque si recordamos un poquito de situaciones jurídicas subjetivas, los derechos son facultades para realizar intereses propios. ¿Cómo puede ser posible que se diga que cuando el juez ejercita sus poderes de autoridad va a realizar intereses propios? O sea, la única manera que me imagino eso es caramba, una situación ilegal donde hay una coima, un soborno de por medio. Que el juez utiliza sus poderes en función de ciertos pactos criminales. El juez no ejercita sus poderes en un proceso para realizar intereses particulares. Si el juez tiene un interés particular, es ante el propio Poder Judicial en sus derechos como trabajador. Pero en el proceso frente a las partes, el juez no tiene ningún derecho. Ninguno. Entonces no es dable que se diga, no, ahí no le manifiesta, señor juez. No es una facultad, ahí no me da la gana ahorita. O sea, a esa conclusión vamos a llegar inaceptable, ¿no? Entonces,
Claramente, cuando el juez advierte una posible nulidad evidente, tiene que actuar, no es facultativo, no es opcional, tiene que hacerlo. Claro, y en esa línea, por ejemplo, lo han destacado bastante, por ejemplo, el profesor Guillermo Loma, en su texto clásico de negocio jurídico, y más recientemente le ha dado bastante énfasis a la idea de deber el profesor ex-premier Aníbal Torres, ¿no? Entonces, definitivamente hay que coincidir con estos planteamientos, que entienden que cuando hay una posible nulidad evidente, el juez tiene que actuar. No es que no, hoy día no, otro día, que no me apetece, que estoy cansado, no. Ahora, segundo, doctores. Ok, profesor, cuando en un proceso hay una nulidad evidente, nulidad de acto jurídico, nulidad de negocio jurídico, el juez tiene que actuar. Viene otra pregunta: ¿cuándo hay ese tipo de nulidad? Eso lo desarrolla, lo describe la regla 4 del noveno pleno casatorio. Y la verdad, doctoras, doctores, es un término vago. El término manifiesto es vago. Lo que es evidente, lo que es obvio para ustedes, de repente no lo es para mí, y viceversa. Lo que puede ser obvio, evidente, que salta a la vista para mí, de repente no tanto para ustedes. Es un tema un poco genérico, vago, impreciso. Lean nada más la regla 4 del noveno, ¿no? Dice: una nulidad que salta a la vista, inmediatamente perceptible, fácil de identificar. Pero esos son términos genéricos. Va a depender del caso concreto. Si hay o no hay nulidad manifiesta, guste o no, en buena parte va a depender del juez. Pero ustedes deben tener en cuenta algo, ¿no?, muy importante, que ya lo decía la segunda espada del positivismo, ¿no?, Herbert Hart. ¿Quién sería la primera? Que él, pues obviamente, ¿no? Hart hablaba de lo original. Hart hablaba de las zonas claras y de las zonas de penumbra en el uso de las palabras. Por ejemplo, doctores, yo digo, ¿no?, una persona, sea hombre o mujer, de 1,50 m, va a decir: ese bajito, bajita, chatín. Ahora, de 1,85 m, es alto, puede ser robafó, es alto. Pero la pregunta: ¿de qué centímetro a qué centímetro se pasa de chatito a alto? Eso es relativo. Eso es relativo. Pensemos en las notas, las calificaciones. 0,5, salte de la universidad, bajo. 19, wow. 19,5, wow. Y exactamente de qué decimal a qué decimal se pasa de nota baja a nota alta. No, de 18 para arriba. ¿Qué? 17,5. Si te pone 17,8. Es relativo. Es que son términos vagos. Esto es lo que Hart llamaba zona de penumbra. Hay zonas claras, 0,5, 19. Nadie va a dudar en utilizar ciertos términos, como buena nota o mala nota. Pero está la zona de penumbra, donde tú más o menos puedes dudar, razonablemente te la puedes pensar,
si la nota es baja o no. No va a faltar que diga, no, bueno, profesor, regular. Pero el problema persiste. ¿De cuándo pasamos de baja a regular y de regular a alto? Son los problemas interpretativos que siempre están. Eso le pasa un poquito a nulidad manifiesta. Va a haber casos fáciles donde uno va a decir, caramba, esto es manifiesto, no fastidies. Y va a haber otros casos donde uno va a decir, oye, esto claro no está. Esto hay que pensar, hay que darle varias vueltas. Y va a haber las zonas intermedias de debate discutibles donde razonablemente podemos dudar si hay o no hay nulidad evidente. Entonces, hay que tener presente eso. No podríamos nosotros establecer una formulita. El profesor Jairo Cieza, por ejemplo, dice, nulidad manifiesta es esa nulidad del tamaño de una catedral, dice. ¿Y de una parroquia? No. ¿De qué tipo de catedral? Hay catedrales y catedrales también. Entonces, es impreciso. No podemos esperar, insisto, una fórmula. Ya vamos a ver ahorita algunos casos, pero hay que reconocer que va a haber temitas polémicos. Ahora, tercer y último punto, antes de entrar al caso de Lambayeque, de Trujillo que les he traído. Lo más interesante y lo más problemático, porque los otros dos temas, doctores, no ha habido mucha discusión. Sí, bueno, están algunos que dicen que es facultad, el otro tema, el tamaño de una catedral, dice el profesor Cieza, ¿no? Pero hay un problema práctico un poco más importante, me parece a mí. ¿Cómo hago la declaración de nulidad? ¿Qué procedimiento debo seguir? Ya, ok, hay una nulidad evidente, ¿qué hago? ¿Qué pasos exactamente se tienen que seguir? Eso no está tan claro. De manera sintética, con cargo a pasarle a la organización un trabajo de investigación que publicamos el año pasado, a fines del año pasado, en la revista Temis, aquí de los doctores de la Universidad Católica. Más o menos la conclusión fue la siguiente. Primera idea. Revisamos los boletines de la jurisprudencia de la Corte Suprema y vamos a encontrar dos posturas. Y dos posturas como que ni tan definidas a remate. Una primera, cuando el juez ve que hay una posible nulidad manifiesta en el proceso, una nulidad evidente de un acto jurídico, va a actuar de oficio. ¿Ya cómo? Incorporando la nulidad como punto controvertido. Si el proceso, como que dice el noveno pleno, ¿no? En cualquier proceso de cognición, sumarísimo, abreviado o conocimiento, el juez de oficio puede declarar la nulidad manifiesta. Ya, perfecto. Pero ¿cómo lo hago? Si el juez advierte que hay una posible nulidad evidente, incorpora esa cuestión como punto controvertido del proceso. Ya. ¿Cuál va a ser el punto controvertido? Determinar si tal o cual acto jurídico, si tal o cual contrato es nulo, por X, Y causal. Cualquiera de las causales del 219 del Código Civil, como sabemos, en el 219 están las causales de nulidad del acto. Pero ¿qué más ha dicho la Suprema? ¿Qué sucede si no lo fijan como punto controvertido? Bueno, ¿pero han discutido sobre el tema o no? Sí. Ah, entonces está bien. O sea, ¿se tiene que fijar como punto controvertido o no? Bueno, lo importante es que se discuta. O sea, ¿qué hace el juez? Ya, hay una posible nulidad evidente, ¿qué hago? Conversa. El Pleno dice que el juez en la parte resolutiva de la sentencia va a declarar la nulidad manifiesta.
Entonces, ¿qué es eso de conversalo o discútelo? A decir verdad, doctores, y aquí yo me quiero ceñir estrictamente al pleno, ya si es teóricamente correcto, si es químicamente puro, es otra discusión. Lo cierto es que el noveno pleno es un instrumento concreto para la igualdad y para la seguridad. Y por el artículo 400 del CPC, vinculante. Entonces, sobre la base del noveno, ¿qué podemos decir? No resiste análisis la teoría del punto controvertido. Se cae, pero fácil, doctores. Se estrella de cabeza contra el texto del pleno. Porque uno, el pleno nunca dice que se fija como punto controvertido. Nunca. Eso es un invento de la jurisprudencia, que no sabe cómo manejar el tema. Y dos, ¿qué más dice el noveno pleno? Dice, ¿no? El juez debe generar un contradictorio sobre la posible nulidad manifiesta y debe dar a las partes el mismo plazo que se tiene para contestar la demanda. Si esto es un proceso sumarísimo, 5 días; si es un abreviado, 10; si es conocimiento, 30 días, para que se pronuncie sobre la posible nulidad manifiesta. Evidentemente, a una parte le va a convenir que se declare la nulidad evidente, la nulidad manifiesta, y otra parte no, va a decir: oye, no, señor juez, por favor, no declare nada, me complica. El otro que va a decir: sí, mátalo, declara la nulidad, con eso yo voy a ganar. Se van a debatir, va a haber un contradictorio. Ya, ¿y qué hago en el contradictorio? El pleno da la respuesta, el pleno lo dice. Pueden formular excepciones y aportar medios probatorios sobre la posible nulidad. ¿Qué excepciones? Litispendencia. Señor juez, usted no puede opinar nada sobre la nulidad manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque ya hay otro juicio, ya hay otro proceso. No se puede usted meter. Abocamiento indebido sería. ¿Qué otra excepción? La excepción procesal de cosa juzgada. Señor juez, ¿a usted le parece que hay una nulidad? Sí, me parece. Ese tema ya se discutió en otro proceso que ya terminó. Preguntita. Las excepciones son para defendernos de puntos controvertidos. Las excepciones se formulan contra puntos controvertidos. Oigan, si a mí no me gusta cómo el juez ha fijado el punto controvertido, simplemente lo apelo. No formulo excepción. Las excepciones son mecanismos de defensa ¿contra qué? Contra las pretensiones. Entonces, ¿qué pasa con la nulidad manifiesta? Y lo dice el pleno, doctores, pero solo una vez, tremenda sentencia gigantesca, y solo lo dice en frase suelta, como que le duele decirlo, como que le arde la lengua, por decirlo de alguna manera. La nulidad manifiesta, doctores, es una pretensión que el juez incorpora de oficio. Sé que suena un poco loco, pero en la lógica del noveno pleno, eso es. Solo que como suena bien medio blasfemo de los principios procesales clásicos, el pleno, ¿cómo hago para decirlos sin mencionarlo, digamos? ¿Cómo digo esto sin decirlo? Como el meme, ¿no? Pero el pleno llega a decir pretensión de nulidad manifiesta. ¿Quién incorpora la pretensión? El juez. Pero hay que ser un poco, o sea, eso no significa
que el juez va a ser un demandante, pues habría que ser un disparate para pensar eso. Simplemente, imagínense, demandante, demandado, yo soy el juez. Yo incorporo la pretensión de nulidad manifiesta, pero entre ellos igual. No es mío, yo no soy demandante, es una pretensión que yo meto al proceso y el proceso no es mío. El proceso, principio dispositivo, es de las partes. Nada más. No, pero ¿cómo el juez lo va a hacer? Otra vez, ¿no? Y ahí discrepando con mi querida profesora Eugenia Ariano, que ha tocado este tema desde luego. O sea, los principios procesales no son sagrados, oigan. La vida misma tiene restricciones. No existe la pena de muerte en la Constitución. No existe el aborto terapéutico. El aborto terapéutico, doctores, la muerte del concebido que es sujeto de derecho privilegiado. Por aborto terapéutico muere. Ahora, jurisprudencialmente, otra restricción a la vida de alguna forma, ¿no? Autolimitación. La eutanasia, caso en Estrada. La presunción de inocencia o la libertad, restricciones. Prisión preliminar, prisión preventiva, detención preliminar y prisión preventiva. Sujetos que constitucionalmente son inocentes adentro. Lo vemos todos los días. Entonces, si valores como la libertad, la vida, tienen grandes límites, un principio procesal no puede tenerlos. O sea, perdón, no lo entiendo. Obviamente que los tiene y debe tenerlos, porque el juez no puede quedarse de brazos cruzados ante un negocio que puede resultar, insisto, groseramente nulo. Entonces, el juez, doctores, incorpora de oficio la pretensión de nulidad. Y allí ya hace sentido cuando el Pleno dice a las partes: formulen excepciones si quieren. Claro, ahí está, pues excepciones ¿contra qué? Contra pretensión y medios de prueba. ¿Esto a dónde nos lleva, doctores? Que cuando el juez incorpora la pretensión de nulidad manifiesta y genera el contradictorio al respecto, ese tema de la nulidad manifiesta debe tener su propio saneamiento, sus propios puntos controvertidos, su propio saneamiento probatorio. Esa es la conclusión. Ahora, este planteamiento, en un caso que vimos, públicamente ya les paso el número, no voy a decir el número del expediente, ya, pero lo va a alcanzar a los organizadores. En un caso donde quien hable emitió un informe legal. Ya en la Corte de Lima se ha aceptado esta tesis de que es una incorporación y que se sanea aparte. Eso es 2024. En un taller, hace poco, en un taller de magistrados en la Corte Junín, ya prácticamente se acogió esa idea también. Es que eso de los puntos controvertidos no tiene ni pie ni cabeza. Es un absurdo. Excepción, ¿contra qué? Contra el punto controvertido. Nada que ver. Y hay otros reparos más que no me quiero extender en demasía. Ahora, cuando el juez advierte, y esto lo conversábamos en la Universidad Católica, en el evento que hizo Temis el año pasado, noté una idea muy rápida, ¿no? Que se decía: oiga, pero si es tan manifiesto, ¿por qué tiene que haber un contradictorio? Si es una nulidad evidente, que el juez la declare nomás sin preguntar a nadie. Es que no estamos en el siglo XIX, pues no estamos en la época de la guerra con Chile, por poner un ejemplo. No, estamos en el siglo XXI y toda decisión judicial que pueda afectar sensiblemente los intereses de las partes
implica el respeto de garantías procesales. Hay derechos constitucionales procesales que el juez no se los puede pisotear. Quizás en la época del debate, cuando ni siquiera el derecho de acción tenía autonomía, ese debate de vincha y commuta sobre el derecho de acción, la polémica de la acción, que seguramente lo habrán visto en procesal general, en esa época, pues estoy hablando del siglo XIX, ¿no? O sea, cuando en San Marcos dictaba, pues no sé, Lorenzo de Vidaurre, ¿no? En esa época, estamos hablando pues de otros tiempos. Hoy en día no, hoy existe la garantía del debido proceso, ¿no? Due process of law. Entonces, tiene que haber un contradictorio. Y además, nada es seguro. No me puedo confiar. El acto o negocio jurídico puede parecer evidentemente nulo, pero en el contradictorio te puedes dar una sorpresa. Y no era nulo de repente. Imagínense, ¿no? Un contrato. Y una de las partes dice, señor juez, hay nulidad manifiesta. ¿Por qué? Porque esa compraventa, cuando se celebró, acá tengo la prueba, partida de función. El vendedor ya estaba muerto. Murió en 2013, esa mi nombre de compraventa en 2014. ¿Cómo hizo la compraventa? Con Ouija. Nulidad manifiesta. Hacen el contradictorio y descubren que esa partida de función era de Azángaro. Ya usted me entiende. Entonces el juez tiene que verificar y puede darse con una sorpresa. Esa es la realidad. Puede llevarse una sorpresa de repente no tan grata. Vamos viendo los casos, doctores. A ver, voy de frente al caso que les menciono. Que bueno, la verdad ahí la Suprema tenía es que a veces, yo entiendo, no les falta tiempo a los doctores. Era para que salga una hermosa sentencia y no me ha gustado nada, la verdad. Eso es como cuando hacen una bonita jugada y el gol es feo, meten gol de nuca, una cosa así. Una vaina así. ¿Ya? La casación 25744-2022, igual la voy a alcanzar a los organizadores, de la Corte de la Libertad. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Suprema. La fecha de la casación es el 8 de agosto del 2024 y salió en el boletín de la víspera de San Valentín de este año. ¿Ya? A ver, ¿qué sucedió? Aquí tenemos los siguientes protagonistas, ¿no? Y lo había puesto en redes en la mañana. Sergio, el señor Sergio, tenía a su hermano, Mamerto, así. Era, si no mal recuerdo, Mamerto Florencio. Bueno, Mamerto se casó muy joven, en el año 69, chiquito. Y durante su matrimonio compró varios bienes. Aquí nos interesan 4 lotes, 4 inmuebles, allá siempre en La Libertad, en diferentes zonas de La Libertad. Ya está ahí, todo bien.
Llegamos al año 2006. Mamerto le vende los 4 inmuebles, él solo se los vende a Sergio, su hermano. Profesor, pero Mamerto estaba casado. Sí, claro. Su esposa intervino en la venta de los 4 lotes adquiridos durante el matrimonio. No. Estoy hablando, repito, del año 2006, hace casi 20 años atrás. Tenemos una minuta legalizada, pero solamente se legalizó, se certificó la última página. Sucede, doctores, ¿no?, que Mamerto fallece el 2013. Su esposa queda como la única heredera. Según relata Sergio habló con su cuñada, con cuñadita, tú has quedado como única heredera. Mira que yo el año 2006 celebré algo con tu esposo y me tienen que formalizar. Tú dime cómo vamos a hacer. Ay, mira, déjame hacer unos trámites, yo te paso la voz. Llegó el año 2018, falleció la esposa. La esposa tenía su hermana, Julia. Y Julia, la hermana de Josefina, la esposa, queda como única heredera. Entonces Sergio le dice, ¿no?, a la hermana de su cuñada, prima, ¿no?, oye, hay que regularizar. Hay unos 4 lotes, 4 inmuebles, todos en registros públicos. O sea, no era sin sanear, arenal, ¿no? Saneados. Bueno, mira, yo había conversado con tu hermanita, ¿no? Mi cuñada, ya se ha muerto mi hermano, se muere mi cuñado, ahora estás tú. Por favor, para de una vez salir de este tema. A ver, pásame tu contrato. Oye, pues no es la firma de Mamerto. Yo cotejo con René, no se parece en nada, no tiene ni huella digital. Dice que ha pagado 100.000, 80.000 soles por 4 lotes. ¿Esto te ha dado propina? No, es que mi hermano me quería mucho. Oye, pero... Y no estaba tu cuñada, mi hermano no estaba ahí. Ella no firmó. No, pero yo hablé con ella. Ella siempre estuvo de acuerdo. En todo caso, mira, yo tengo la minuta. Mi abogado me ha dicho que a mí me corresponde el proceso de otorgamiento de escritura pública. Si a ti no te gusta, tú crees que es de algo raro, haz tu proceso de nulidad de acto jurídico. Túmbate el contrato de los 4 inmuebles. Yo necesito que me formalices. No, yo no te voy a formalizar nada tan loco. Juicio. Estamos ya en el año 2019, 13 años después. Y eso es lo que decía la señora Julia. He esperado que se muera su hermano, que se muera mi hermana, y ahí ya sacamos ese papel. Eso es trucho. Y además, mi hermana debió firmar. Eso es un bien contraído en el matrimonio y él lo está vendiendo solo. Se inicia el proceso. Interesante porque sube y baja de la sala superior más de una vez. El punto está que el juez del 5º juzgado de Trujillo aplica el 9º pleno. Lo que pasa es que todavía seguíamos en el año 2019, inicios del 20, y no había 8º pleno todavía. ¿Te parece que no estaba muy claro el tema, si es nulo o no es nulo el acto de disposición de bien social por uno solo de los esposos? Pero ¿qué dice el juez? Mira, o sea, estos son bienes sociales. El 315 dice que debieron intervenir los dos, pero no queda claro si hay nulidad.
Entonces, yo no puedo declarar la nulidad manifiesta, pero tampoco queda suficientemente claro que tú tengas el derecho al otorgamiento de escritura pública, porque en la venta no estuvo la esposa, infundada la venta. No me has acreditado que tienes el derecho suficiente. Apela, obviamente. La sala superior, que muy respetuosamente lo digo, ¿no? Porque yo tengo que conocer públicamente que yo gratitud le tengo a esa corte como a varias cortes que siempre me dan el espacio, y lo digo aunque me estén grabando, no piensen que no lo diría si no me grabaran, no, igual, ¿no? Pero sí me llama la atención a mí que la sentencia de vista de este tema tan bonito, tan interesante, no está colgada. Yo voy a mandar un oficio para que me pasen la sentencia, o de repente los directivos del GEDI, ¿no? Profesor Ford habló de este tema, hemos entrado al sistema y no está. Por favor, pásenlo. No está la sentencia, no sé qué pasó, pero la sentencia en casación sí hace un resumen, ustedes saben, de lo que se dijo en esa sentencia de vista. Y más o menos, palabra más, palabra menos, la sentencia de vista dice esto: mira, juez de primera instancia, tú has abierto el contradictorio sobre nulidad manifiesta. Ya has dicho que no te queda claro si hay una nulidad o no. Pero a ver, si no te queda claro, si tú dices que no hay nulidad, entonces tienes que respetar el acto jurídico, pues. Pues si tú no me queda claro que es nulo, entonces respétalo. Y si respetan la compra-venta, pues es obligación de la parte vendedora transferir, perfeccionar la transferencia. Y esa obligación se ha ido pasando de sucesor en sucesor. Y fíjense que aquí dice algo bien, digamos, respetuosamente lo digo, criticable, la sala superior. ¿Qué dice? Además, en este proceso no tenemos que ventilar la validez del acto jurídico, si termina siendo nulo o no, acá simplemente es la formalidad. Pero ese es un razonamiento prenoveno. O sea, yo te creo que me digas eso en el 2016, antes que saliera el pleno. Pero en pleno 2019, en pleno COVID, no, ya no. Ya habían pasado años. El noveno pleno es de enero del 17. Y acá estamos hablando 2021 ya. ¿Cómo me va a decir, no, acá no se analiza eso? Por supuesto que se está analizando. Encima ha abierto un incidente de nulidad. Y el octavo pleno es septiembre 20. Ya se sabía que el acto de disposición de bienes sociales por uno solo de los esposos es nulo por mandato del octavo pleno. Fíjense cómo se van aplicando dos plenos casatorios en simultáneo, el noveno y el octavo, en un tema inmobiliario. Cuando se hizo el contradictorio de la nulidad manifiesta, la señora Julia consiguió una pericia de parte, pero no le dieron mucha bola a esa pericia. La señora lo presentó. Un perito decía: esa no es la firma de Mamerto. Ese contrato es bamba. Entonces la señora demandada le dijo a la sala, mira, valora. La sala, no, mira, acá han dicho que no hay nulidad manifiesta, yo coincido, entonces tiene que respetarse el contrato, se acabó. Y si te parece que hay nulidad, andas tu juicio, pues ¿cuál es el problema? Casación. ¿Qué dijo la señora? Pues me parece a mí en general bien. Ella dijo: señores jueces de la Suprema, se han violado hasta 3 plenos casatorios civiles en un solo caso. Primero, esto es un acto de disposición de bienes sociales. Y el octavo pleno dice que acá hay nulidad. Está claro. Bienes sociales, solo el marido está disponiendo, es nulo, fin. El noveno pleno dice que la nulidad fácil de identificar es nulidad manifiesta, la tiene que declarar de oficio. La sala no está tomando en cuenta eso. Y además, el 10º pleno casatorio
dice que la prueba de oficio aplica para el análisis de la nulidad manifiesta. Esta pericia que yo presenté, que el demandante no ha refutado nada, no lo han valorado y lo han podido incorporar como prueba de oficio como manda el 10º. Entonces el 8, el 9 y el 10 vulnerados. ¿Qué dice la Suprema? Bueno, mira, ¿no? A ver. Sí, pues el juez tiene facultades generales, artículo 51. Ahí comete el mismo error del 7º pleno casatorio, que la prueba de oficio le llama facultades generales. En mi opinión, el 7º pleno, donde estuve de amicus curiae, toda la parte sustantiva a mí me parece excelente. La parte, ahí hablan del tema del plagio. En mi opinión, para mí, me están grabando, para mí mi buen amigo Julio Esposo dice no plagiaron. O sea, me están citando. O sea, no, es que ponen acá y a ti la cita la ponen por otro lado, está en desorden. No sé, yo no soy experto en propiedad intelectual, pero no sé si plagio hay cuando estás citando de dónde viene el material. Pero bueno, a mí lo criticable del 7º es cómo confunde prueba de oficio con facultades generales. Esto se los dejo para su propia medida, que es netamente procesal, pero miremos cómo los temas procesales tienen una repercusión en los temas inmobiliarios. Este tema de prueba de oficio, facultades generales, tiene enorme repercusión en temas como la prescripción adquisitiva. Es el recontra inmobiliario. Entonces, regresando. ¿Qué dice la Suprema? Sí, la sala de Trujillo se ha excedido, porque claro, pues no evaluó bien que solamente ha intervenido uno solo de los esposos. No ha evaluado bien. ¿Por qué no dicen de frente se están olvidando del pleno? Como que le cuesta hablar de los plenos casatorios. No, de los plenos no quiero hablar. Hay motivación insuficiente y además, mira, tienen una pericia, ¿por qué no toman en cuenta el asunto? Por facultades generales. Entonces, como no ha habido una motivación suficiente, fundado el recurso de casación, ya regresado a Trujillo. Yo sé que ustedes dirán, profesor, ¿y qué ha dicho la sala? Recién ha llegado en enero, está en trámite, pero la Suprema era para que meta un golazo con la aplicación de 3 plenos casatorios civiles, decirle, oiga señores de Trujillo, ¿qué pasó acá? 8º pleno, acto de disposición de bienes sociales. Puede ser que haya puede ser, porque no lo puede declarar ni la Suprema ni nadie. Antes de declarar una nulidad manifiesta tiene que haber un contradictorio al respecto. Entonces la Suprema lo puede hacer por la regla vinculante 7 del 9º. Me parece, disculpen, no hay un conocimiento tan acabado aún de los plenos casatorios. Por eso acá, antes hubiera salido una pieza jurídica hermosa. No, falta motivación. Hoy de los plenos casatorios, no, ya no es necesario, ya, suficiente. Así que no hay que hablar de los plenos. ¿No? Entonces, como que el mínimo esfuerzo. Sería interesante que la sala de Trujillo, digamos, reexamine el asunto a la luz de lo que estamos conversando y lo que se dice en el recurso de casación. Me parece que ese recurso es muy interesante. Y bueno, la verdad también, doctores, si se tiene más o menos un conocimiento un poquito claro de las reglas vinculantes, este caso se resuelve al toque. Un acto de disposición de bien social por no solo los esposos. El propio caso del 9º pleno, ese caso de Moquegua, ahí aplicaron el 8º pleno, doctores. Si ustedes hacen un rastreo al caso, es un caso de disposición de bienes sociales por uno solo de los esposos. ¿Y qué dijeron en Moquegua? Bueno, sí es fácil de identificar, ¿no? Nulidad manifiesta. Entonces acá la Suprema debió haber, 1,
aplicado la regla 7 del noveno pleno, cuando la Suprema se da cuenta que hay una posible nulidad evidente, debe devolver los actuarios. Nulidad evidente, ¿por qué causal? Inciso 8, por el octavo pleno, que se discuta ese asunto. ¿Qué más? Tener en cuenta el 10º pleno casatorio que permite pruebas de oficio al respecto. Pero habría que ver si esa prueba de oficio se relaciona con ese tema, porque si es falso ya es otra causal, sería la falta de manifestación de voluntad. Y ahí viene el tema, una causal de nulidad. Una causal de nulidad que para su identificación necesita pericias técnicas. Eso calificaría como nulidad evidente, fácil de identificar, un poco complicado, ¿no? Un poquito difícil. Pero el otro tema, disposición de bienes sociales por uno solo de los esposos, parece que no hay que pensar mucho. Como que en menos de un minuto ya tienes claro si hay nulidad o no. Salvo que por ahí pues se demuestre que hubo intervención de la finada esposa de Mamer. De alguna forma, igual, hacer un proceso de otorgamiento de escritura pública tendrían solamente 5 días para discutir sobre el asunto. Brevemente, este tema de los plenos casatorios todavía merece mayor difusión. Aquí ya la Suprema está exhibiendo algunos problemillas, ¿no? Un conocimiento mínimo de los plenos casatorios, digamos, pudiera permitido aquí meter un gol con el arco vacío, pero como que no ven el arco, entonces se va por otro lado. No hay un conocimiento, con todo respeto lo digo. Se tiene que promover más y me parece que esta actividad del GEDI es valiosa en esa línea de tratar de promover, ampliar los conocimientos sobre los plenos casatorios civiles. Y fíjense, la primera aplicación, hasta donde mi conocimiento alcanza, la primera aplicación del noveno pleno casatorio, y con eso voy terminando, no es acá en Lima, donde se podría pensar, no, la capital, donde está lo mejor. En Tumbes, en pleno 2017, en un proceso de desalojo, un juez declaró la nulidad. ¿Por qué causal? De simulación encima. Brevemente, en un minuto lo comento, rapidito. Un señor, dueño de una casa en el centro de Tumbes, trabajaba para el GORE, gobierno regional. Parece que al presidente, al gobernador de esos años, estamos hablando de inicios de la década pasada, le abren un proceso penal, bueno, la típica en el Perú, ¿no? Le abren un proceso penal y este señor que trabajaba de dueño del predio, que trabajaba de asesor, se asusta. Uy, pucha, me van a embargar, me van a hacer algo. Y él es casado, tiene sus hijitos, habla con su cuñada, otra vez la cuñada. ¿Ya? Habla con la cuñada. Dice, cuñadita, un favor, ¿puedo traspasarte el bien? Porque me pueden embargar en cualquier momento y tú sabes que vivo con tu hermana y con tus sobrinos. Apóyame. Ya la cuñada, ya pues cuñado, cabrón, ya, hagamos la fin. Y hacen una transferencia simulada de compra-venta. Un predio de 2 pisos de 120 metros cuadrados, a la sazón área construida sería pues como 240 metros cuadrados, a 35,000 soles, año 2012. El chico, el dueño, el señor, sale bien librado del proceso penal. Y nos sobreseñendo, el fiscal dice, no, contigo no hay nada. Entonces dice, bueno, bacán, ya desapareció la necesidad de la simulación. Tranquilo. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Volver las cosas al estado anterior, hablar con su cuñada, ¿no? Pero no lo dejó ahí. ¿Y qué pasa? El amigo tumbesino se separa de su esposa y le dice a su esposa, no, bueno,
te irás con los niños a otro lado. ¿Por qué te casas que me han dejado en herencia mis papitos? Entonces, ¿no? Y la mamá tiene que estar con los hijos, y tú y yo nos estamos separando. Entonces, ándate con los chiquitos a un departamento, una casa. A la cuñada eso no le hizo ninguna gracia. Y la cuñada era la titular registral. Asada, agarra, desalojo. Por gracioso. Hace un proceso de desalojo. Entonces se arma un debate, estamos hablando de julio, fiestas patrias del 17. De verdad, hasta donde yo tengo conocimiento, las primeras aplicaciones en serio del noveno pleno y la nulidad manifiesta, que un juez sin que nadie lo pida mate un contrato, entre ellos un contrato inmobiliario, se arregló en 2022-23, en provincia, en la zona de frontera, 2017. Un joven magistrado, el doctor Rodrigo Cueva, que ahorita está en la Corte de la Libertad, a mí me parece loable ese tipo de actitudes. Otros no, todavía nadie lo ha aplicado, que lo aplique otro. Ese chip es enemigo de los plenos y en consecuencia enemigo de la igualdad y de la seguridad. Por eso lo fustigo de esa forma. Es una tara que hace daño a la administración de justicia y por ende al derecho inmobiliario en general, a diferentes ramas del derecho. Bueno, entonces el juez activa el contradictorio de la nulidad manifiesta, porque el demandado, al contestar la demanda, le cuenta la historia al juez. Señor juez, la verdad, ella es una dueña simulada, le cuento la historia y está resentida conmigo, pero los matrimonios no son eternos, pues señor juez, el dueño soy yo. Ya, si yo tengo un tema con su hermana, con ella, no tengo juicio. ¿Y qué tesis vino la hermana? Señor juez, cuando le abrieron el proceso penal, me vino a pedir plata prestada. Que necesito plata para los abogados, que los penalistas cobran súper caro. Entonces yo le dije, bueno, yo ahorita no tengo mucho dinero, no podría prestarte, yo quiero invertir en algo. Cuñadita, te vendo mi casa, pero préstame el dinero, ya dame el dinero, te lo vendo. Y yo se lo compré de favor, rápido, quedamos en ese precio. Y como yo soy buena gente, le recibí el dinero así en efectivo, en sobres, al estilo, según se dice, no estoy afirmando, según se dice Martín Vizcarra, en sobres, ahí los 30 y tantos mil soles. Ya, pero ¿y usted por qué no tomó posesión? De buena gente, que es mi cuñado. El magistrado de Tumbes, señora, no me la creo. O sea, no hay medio de pago, hay ánimo simulante. El señor ha estado poseyendo el predio todo el rato. Justo la venta coincide cuando le abren una investigación. Encima es un bien familiar, viene de herencia. Luz lo ha pagado él. Mire señora, no sé si sea buen esposo, no, esa es otra historia, pero o ha sido buen esposo, no se está separando de su hermana. Esto ha sido una simulación. El título que justifica el desalojo, título, miren doctores, inscrito en el registro público, ¿no? En un desalojo nulo. Y ese proceso, la sala al final, con idas y vueltas, lo confirmó, la Suprema no dijo nada, procede de la casación. Así que, larga vida para el noveno pleno y su nulidad manifiesta. Gracias, doctores. Gracias, Argelia, otra vez. Bien,
¿Utilizando el micro? ¿O si está bien? Sí, buenas tardes con todos, buenas tardes, doctor Porras. Yo tenía una consulta que tenía que ver con el momento en el que se puede plantear la nulidad manifiesta. En este caso, esta nulidad manifiesta se puede incorporar en cualquier momento del proceso. Ese era lo uno. Y lo otro también, entendí que esto se incorpora de oficio a partir del juez. Pero fue una de las partes de hacerle notar al juez que existe una nulidad manifiesta. Y lo último era, en los casos de remate, donde yo entiendo que acá hay casos en los que el afectado, bueno, el que es el garante, si vende uno de los bienes que está por rematarse, se debe entender que hay una nulidad manifiesta de ese acto jurídico. Y si es así, ¿cómo entraría esto en un proceso de remate de bienes? Ya, gracias, doctor. Brevemente, en los procesos únicos de ejecución, remates por ejecución de garantía hipotecaria, por ejemplo, no es posible hablar de nulidad manifiesta, el Pleno lo prohíbe. La nulidad manifiesta solo entra de sumarísimo para arriba, esto es, sumarísimo, abreviado, conocimiento. Proceso de ejecución no, proceso no contencioso tampoco, es complicado. Ese es el punto 1. Punto 2, y aprovechando tu pregunta, doctor, a mí me queda claro que los jueces de paz letrado, en el ámbito de su competencia, pueden declarar nulidad manifiesta. Me queda claro. Oiga, el juez de paz letrado por el 138 de la Constitución puede aplicar control difuso. Y no se va, o sea, puede aplicar control difuso, puede neutralizar un acto del Congreso. Aquí no puede tomarse un actito entre privados. Así que el juez de paz letrado, por supuesto, a mí me han comentado de un caso, me cuesta mucho decirlo, no he visto los actuados. Dicen que a un magistrado de paz letrado le han abierto investigación, hay un trámite un poco grave ahí. Yo ni sé quién es, no sé lo que me comentaron. Habrá que indagar. Yo voy a defenderlo a Tonorio. O sea, lo quieren sancionar por haber aplicado el noveno pleno juez de paz letrado, injustificadamente diciendo, no, eso es para juez especializado para arriba. Y a propósito de la otra pregunta, doctor, ¿en qué momento? Es en cualquier momento. Miren, la regla vinculante 7 del noveno pleno es vital. Fíjense. El recurso de casación de repente nunca habló de nulidad manifiesta. La absolución del recurso de casación tampoco habló de nulidad manifiesta. Nadie habló de nulidad manifiesta. En casación, en primera instancia nadie dijo nada. En segunda instancia nadie dijo nada. En el trámite de casación nadie dijo nada de una posible nulidad evidente. Pero la Suprema de oficio puede decir, oye, aguanta, acá hay una posible nulidad manifiesta. Y devuelve los actuados a la primera instancia. De frente, nulo todo, que la primera instancia se pronuncie. ¿Esto qué implica? Que inclusive el juez de primera instancia, imagínense que el caso está expedito para sentenciar y dice, no, aguanta una nulidad evidente. Y tendría que, lo dice el noveno pleno, tendría que generarse una audiencia complementaria para eso. Igual la sala superior, o sea, es en cualquier momento. No importa que esté para sentenciar, no importa. El noveno pleno dice, no, oye, lo ideal sería antes del saneamiento, ¿no? Pero si ya se saneó, bueno, igual se puede. No, en cualquier momento. En apelación, lo mismo. Y agrego que incluso cuando se trata de excepciones, si la nulidad manifiesta va a servir para declarar fundada una excepción perentoria, también vale. Yo recuerdo en un caso en Ayacucho, aunque finalmente se ganó, pero no por el incidente de nulidad manifiesta, el juzgado dijo, bueno, eso fue en apelación, pero como ya se ganó el fondo, no sé cómo habrá quedado eso. Pero el juzgado dijo, no, pero nulidad manifiesta es para el fondo, no para un tema de excepciones.
¿Y dónde dice eso el Pleno? El Pleno dice siempre que la nulidad manifiesta sea importante para la solución del caso. Y evidentemente una excepción de falta de legitimidad para obrar, imagínense. Si eso se declara fundado, se soluciona el caso. Es una solución. Ahora, por último, tomando en cuenta, como decíamos, que es un deber del juez, el juez tiene que actuar si las partes le alertan sobre la posible nulidad manifiesta, el juez tiene que actuar. Si no va a actuar, tendrá que sacar una decisión motivada por derecho de petición motivado. El juez no podría contestarnos, no, pues si eso es de oficio, ¿a ti qué te importa? No quiere y no motiva. Nada que ver, por derecho de petición, por deber de motivación y deber de actuar ante posibles nulidades evidentes, si el juez no va a decir que no, tiene que ser un auto motivado. Y en consecuencia, ¿qué? Apelable. Y la sala superior puede verlo de otra forma. Así podría contestar, doctor. Gracias. Si hay alguna limitación, volviendo a lo que es el procedimiento y este contradictorio, ¿hay alguna limitación en las pruebas que se puedan, o el tipo de pruebas que se puedan aportar dependiendo del tipo de proceso? Y creo, por ejemplo, si estamos en un proceso sumarísimo, solo se podrían aportar las pruebas que permiten ese proceso. Sí, efectivamente, gracias por la pregunta, doctor. Efectivamente, si estamos en un sumarísimo, se le aplica las reglas del sumarísimo, abreviado, conocimiento igual. Pero no olvidemos, si finalmente el juez dice que no hay nulidad manifiesta, se puede hacer un proceso nuevo sin problema para analizar el asunto con más detalle. Por ejemplo, si el juez dice no, para determinar si hay nulidad manifiesta o no, se necesita un análisis pericial a fondo. No, yo no voy a entrar en eso, ahí lo dejo. Pero les doy un dato, ¿no? Y lo van a ver en el trabajo que les voy a alcanzar. Ya la Suprema ha dicho que puede haber, por un caso de Chiclayo, la Suprema ya ha dicho que puede haber nulidad manifiesta con pericia. Es un poco discutido, sería una noción muy amplia de manifiesto. Yo ahí sí tengo mi reparo, ya. Miren, un poco agradeciendo la pregunta, un minuto nada más. Max, me están grabando. Y ustedes que van a revisar seguramente el pleno, porque esa es la idea. Miren, es un poco, hay una suerte, ya me han dicho, ¿no? Que hay uno, al menos con quien habla, hay una suerte de paradoja con el pleno, ¿no ven? En el año 2012, en un estudio que publicamos, recordando como siempre al maestro León Barandiarán, hicimos una crítica a la jurisprudencia sobre la nulidad manifiesta y decíamos que debía aplicarse muy excepcionalmente. Incluso llegamos a postular que la única nulidad manifiesta era aquella por violación de la formalidad solemne. Nada más. Ese trabajo nuestro está graficado, reseñado en el pleno casatorio. Yo era un defensor de no a la nulidad manifiesta, ¿pero por qué? Porque había mucha nulidad sorpresa. Luego del debate, luego de las audiencias, el juez sacó una sentencia, ¡pum!, nulidad manifiesta. Oye, ¿pero qué? ¿De qué? ¿Cuándo hablamos de este tema? No, pues si es de oficio, ¿qué te importa? Eso era muy grave y lo criticaba. Y si se va a hacer eso, que sea pues en el único caso restrictivo de falta de formalidad solemne, que es demasiado. Otros casos no. Ahora, ¿por qué defiendo al pleno? Porque el pleno ya mata la nulidad sorpresa y tiene que haber un contradictorio previo. Entonces, bueno, así ya cambia la cosa. Hago esa aclaración, porque en el noveno pleno se grafica un trabajo nuestro. Entonces, para que no piensen mal o qué sé yo, lo digo directamente, mi descargo en todo caso. Gracias por la pregunta, doctor. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Si se trata de un proceso interdicto por demorar y en la sentencia de primera instancia el juez advierte que el contrato por el que el demandante acredita su derecho de posesión
es simulado. Luego en la sentencia de vista también los jueces de vista dicen que efectivamente es simulado porque se usó los soles cuando estaba vigente los índices. Entonces ya este proceso ya se encuentra cerrado. Podría solicitar una revisión incluyendo, solicitando que se aplique la unidad manifiesta obviamente. Ya, si el proceso ya acabó, ya cuando dijimos en qué momento, ante la pregunta del doctor, en qué momento se puede hacer la nulidad manifiesta, claro está, es antes de que acabe definitivamente. Sí, exacto, no, nulidad cosa juzgada fraudulenta imposible. No puede haber por error se equivocaron, no. Si yo creo que hay una nulidad que se les pasó, tengo que hacer mi proceso de nulidad de acto jurídico. Y si yo creo que no era nulidad, pero ya dijeron que era nulidad manifiesta y cosa juzgada, lo único que me quedaría es el amparo, dentro del plazo, ¿no? Así yo podría mencionarlo, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias por sus preguntas, el doctor por responderlas. De esta manera ya damos cierre a la sesión. Un minuto para todos. Vaya, ya, doctor.